vamos a hablar sobre todo esto que está pasando en la Cámara de Diputados con la diputada por Morena, Lorena Villavicencio. Y hay que hablar de la inconstitucionalidad de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputada, le agradezco que nos tome esta llamada. Te agradezco a ti, me da mucho gusto saludarte. Lorena, bueno, ¿qué dicen tus compañeros? Porque entiendo, tú sí entiendes, porque según lo que he visto de lo que has publicado y lo que has dicho en algunos otros espacios, comprendes perfectamente bien la letra de la Constitución. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se pasa una votación, un madruguete total, y se aprueba por quién sabe dónde la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, sí se sabe de dónde viene. Es una propuesta que hizo el senador del Verde, intentando, es el senador, ahorita te digo cómo se llama el senador, aquí tengo la iniciativa, es el senador Raúl Bolaños Cacho. Ay, mi vida. Él presenta la iniciativa para que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial y en un transitorio establece la prórroga para ampliar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. La justificación es que estamos en un proceso de reforma constitucional, de reestructuración, de todo el Poder Judicial a partir de la reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y él consideró que era muy importante que se le ampliara el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia en razón de que él es uno de los principales promotores de la propia reforma. Entonces, pues hizo esta propuesta de modificación a la ley orgánica en un transitorio, pero evidentemente no podemos hacer una propuesta de ampliación de un periodo que está en un artículo de la Constitución y que se trata, sin lugar a dudas, de una violación a la Constitución. No podemos modificar la Constitución a través de una ley secundaria o a través de un transitorio de una ley secundaria. Entonces, sí me parece que fue muy desafortunada esta propuesta. Me parece que la debieron haber meditado, sobre todo que tienen experiencia y saben perfectamente que esto es totalmente improcedente. Y así lo haremos saber cuando pase a la Comisión de Justicia. Yo soy integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y lo diremos claramente. No podemos aceptar porque viola el artículo 97 de la Constitución, donde se establece claramente que son 4 años los que están al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quienes son electos para tal cargo y no se pueden reelegir. Entonces, ahí está el periodo. Tendrá ese periodo el presidente Arturo Saldívar para poder empujar su propia iniciativa. Lorena, qué horror. ¿Qué cosa tener que discutir estas cosas? No, habían tantas cosas tan interesantes e importantes. Lorena, hoy el presidente de la República, en su conferencia mañanera, dijo que no es inconstitucional. Digo, me quiero imaginar que habla con un conocimiento. ¿Qué dicen los miembros de tu partido político? Digo, tiene que haber un ingrediente de razón en alguien que, si escucha al presidente decir que esto no es inconstitucional y leemos la letra de la palabra, no se requiere interpretación para entender que es inconstitucional. Pero, ¿qué vale más? ¿Lo que dice la letra escrita o lo que dice el presidente en sus conferencias mañaneras? Porque creo que es importante. Cuando llega esto en la conferencia mañanera, se replica por parte de muchos senadores y diputados y miembros del gabinete que repiten a ton y son lo que dice el presidente sin consultar la ley. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es el objetivo? A ver, está muy claro que tenemos un Estado constitucional. Cuando hablamos de Estado constitucional, eso quiere decir que quienes formamos parte de alguno de los poderes tenemos la obligación primera de respetar la Constitución y segundo, nuestras atribuciones están claramente definidas en la Constitución. Y nosotros como diputados, como legisladores, como diputados y senadores, tenemos la obligación de hacer valer cada letra que está plasmada en la Constitución. El artículo 97 no da lugar a interpretaciones, es clarísimo.
Incluso el propio Pablo Gómez, que él es el responsable, digamos, de la actividad parlamentaria al interior del grupo parlamentario de Morena, también lo ha dicho que es improcedente. Entonces, pero nosotros, entonces, esta es nuestra función y lo vamos a hacer valer. ¿Qué estamos discutiendo? Porque, ¿cuál es el recurso? A ver, se pasa una ley en el Senado, tiene que regresar con ustedes a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados me quiero imaginar que esta ley secundaria, porque no es constitución, es una ley abajo que por superioridad de norma gana la Constitución. No sé si quede claro el auditorio, está en el 97 constitucional, a una ley secundaria. La ley secundaria no debe de volar, no puede volar, pero en Desde este caso, no. ¿cuál es la discusión en las cámaras? ¿Se tiene que presentar algún recurso de casación? Debería no haber discusión y simple y llanamente declararla improcedente porque no cumple con lo establecido en una norma constitucional. Si querían ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte, pues tienen que acudir a la vía de la reforma constitucional y tener una mayoría calificada de 2/3 partes. Yo lo que pienso es que a la hora que hicimos la reforma al Poder Judicial, que fue una reforma muy importante, donde efectivamente tuvo una gran participación el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues se les fue, porque al Senado de la República, que fue Cámara de Origen, se les fue presentar ese transitorio en la propia Constitución para ampliar el periodo y permitir que pudiera generarse esa posibilidad, lo cual tampoco me parece correcto, porque nosotros no podemos legislar para una persona en lo particular. Las leyes son generales, son abstractas, no tienen este punto dedicatoria. Que dices, te quiero detener aquí, porque este punto que dices se me hace importantísimo. La ley no es particular. Entonces no podemos pensar, tenemos que pensar qué va a pasar si no está Arturo Saldívar, porque el presidente hoy decía, es que Arturo Saldívar es un hombre probo, lindo, guapo, carismático, sabe cocinar, plancha, baila, bueno, me parece sensacional, pero ¿qué va a pasar cuando no esté Arturo Saldívar? Vamos a tener un presidente de 6 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así sucesivamente hasta que alguien decida volverlo a cambiar, que no veo por qué alguien va a quererse mochar 2 años de su mandato. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, le estamos ampliando al 50% el mandato a esta persona, que tiene un objetivo, el hecho de que sean 4 años, tiene un objetivo específico sin la capacidad de la reelección inmediata, que es darle continuidad a las políticas justamente anticorrupción, que nadie se puede eternizar en los puestos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eso es una discusión que podríamos dar. Si realmente merece estar más tiempo un presidente de la Suprema Corte de Justicia al frente de este órgano que es tan importante en el país como es el Poder Judicial. Sin embargo, ahorita la discusión es si procede a ampliar un periodo a partir de una reforma, una ley secundaria en un transitorio. Y evidentemente no es la vía para hacer esa modificación, es improcedente. Y segundo, no tenemos, o sea, no deberíamos, como legisladores, nunca generar iniciativas con dedicatorias. Las leyes, insisto, son generales. No podemos pensar en las personas, sino en las instituciones, y que estas leyes sean de cumplimiento obligatorio, abstractas y generales. Ese es nuestro trabajo. Yo entiendo que el presidente de la República tiene una muy buena relación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay un buen entendimiento y que sin duda alguna ha hecho un trabajo muy importante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no podemos tomar ese tipo de decisiones porque ya lo establece la propia Constitución y esto amerita una discusión de fondo si le amplías o no el periodo a un presidente. Pero además te decir otra cosa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, además de ser el presidente de este espacio tan importante, también es el presidente del Consejo de la Judicatura. Tiene concentradas muchísimas atribuciones y un poder fundamental en este país. Todavía tiene un periodo para impulsar su propia reforma, que lo haga. Y nos va a dar mucho gusto que se impulse esta reforma, que le aprobamos justamente el Poder Legislativo. Yo digo, seamos cuidadosos y hagamos bien nuestra chamba. Eso es por eso nos eligieron.
para que asumamos plenamente nuestras responsabilidades, y nosotros, que somos los que tenemos que hacer las modificaciones a la Constitución y a la ley, pues tomar con seriedad nuestro trabajo y no hacer propuestas que al final van a ser declaradas inconstitucionales, porque es clarísimo que viola un artículo de la Constitución. Punto. Te tengo que hacer una pregunta. Una vez que se amplía, o vamos al supuesto, si le ampliamos el tiempo a un poder de la Unión, sentamos un presidente para ampliarle el tiempo a otro. Entonces, si ampliamos el tiempo, creo que hay que ver esta gravedad, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de 4 a 6, pues tenemos un precedente para ampliarle el tiempo al presidente del Ejecutivo, o sea, al presidente de la República, de 6 a 8. Sentamos un precedente que está ahí. Sentaríamos un precedente que no vamos a evitar que ocurra. No queremos sentar precedentes que impliquen la violación a nuestra norma suprema, que es la Constitución. Es lo que nos da la garantía y la certeza a todos los mexicanos. Por eso hay que cumplirla, y por eso también la propia Constitución establece un mecanismo para poderla modificar. Y ese mecanismo implica 2/3 partes de los integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, porque no pueden ser modificaciones al gusto del cliente, tienen que ser modificaciones trascendentes que merezcan estar en nuestra Constitución, y si hay una modificación tienen que ser el resultado de un gran consenso que estamos representados en las propias cámaras. Por eso vamos a discutirlo en la Comisión de Justicia, y vamos a decir que no puede proceder, justamente para evitar este tipo de especulaciones de que vamos a sentar un precedente y que vamos a trastocar todo el orden constitucional del país. Es una discusión innecesaria, porque es tan evidente que es inconstitucional, que muy mal haríamos si no la declaramos improcedente en el momento que llegue a la Comisión de Justicia. Y eso es lo que yo voy a hacer como integrante de la Comisión de Justicia, y espero que cada uno de los integrantes hagamos lo propio, y que este asunto, pues, se busque hacer la reforma constitucional y lo discutan a través de las vías que establece la propia Constitución. Te agradezco mucho, en verdad, Lorena Villavicencio. Te agradezco muchísimo que nos hables desde el partido en el poder con un sentido de razón. A veces uno se preocupa de lo que está pasando, y te agradezco muchísimo, Lorena, en verdad. Diputada federal por Morena, te agradezco muchísimo. Y yo a ti, muchísimas gracias.